Desde la capital del sol, Miami, transmitimos el programa Trabajando y Ganando Almas. Prepárate para aprender, conocer y enseñar las formas más sencillas de evangelizar. ¡Ya comenzamos! Amigos oyentes, vamos a estar trabajando en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4. Vamos a estar trabajando en Isaías 28:16. Vamos a leer Salmos 118:22. Vamos a leer Isaías. Vamos a leer... Bueno, quédese con nosotros que empezamos. Primero, voy a explicarle en la primera carta de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, está ahí San Pedro, como le dicen, y él explica de una piedra viva. ¿Qué tiene que ver con esta piedra para los católicos? Los católicos creen que la piedra o la roca es Pedro mismo. Hoy vamos a descubrir que el mismo Pedro dice que la piedra viva es Jesucristo, no él. Él en ningún momento ha dicho, yo soy la piedra. Pero mira que Jesucristo dijo, de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sí, pero no es Pedro la roca y lo vamos a descubrir. ¿Le parece? Bueno, vamos a leer primero Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4. Dice así, Reina Valera de 1960. La piedra viva. Acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nótese, dice el versículo, acercados a él, piedra viva. ¿Quién está hablando? Está hablando Pedro. ¿Dónde sabemos que es Pedro? Vaya, Primera de Pedro capítulo 1, donde dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. Pablo les está escribiendo una carta. Y recordemos que en ese tiempo no había computadora, no había el teléfono, no había internet. Habían cartas que se escribían y se enviaban. Las cartas dilataban en llegar, no sé, un mes, 6 meses, un año, depende de la distancia donde estaba el remitente, el que escribía la carta y quien iba a recibir la carta. Entonces Pablo empieza y dice, acercados a él, no dice acérquense a mí, yo soy la piedra, acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero ¿quién desecha esta piedra? Vamos a descubrirlo. Vamos a descubrir juntos quién está desechando esta piedra. Pero vamos a continuar leyendo. ¿Qué nos dice Primera de Pedro, el versículo 4? Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio. Oye, hay una piedra principal. La piedra principal del ángulo. Y esto voy a explicarles que en el antiguo Israel, por así decir, primero se ponía la primer piedra y esta se tenían que alinear con las otras piedras que venían luego. Tenía que quedar la primera para empezar una construcción. Y esta iba a amarrarla a las otras piedras. ¿Ok? Vamos a leer el Salmos. Vamos a leer Isaías 28:16. Dice así Isaías 28:16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Oiga bien, mi hermano y amigo, lo que está diciendo. Dice que es el mismo Señor, es Dios, es Jehová. Por tanto, es una palabra de un juez que significa cúmplase. Dice, Jehová el Señor dice así, cúmplase.
Esta es una profecía de Isaías 700 años antes de que naciera Jesucristo. Entonces, 700 años antes. ¿De qué está hablando? He aquí, dice, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Pregunto, Señor, usted judío, israelí, ¿quién es esa piedra? ¿Quién es esa piedra? Pregunto, ¿tiene usted la respuesta? Él dice que es una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Ahora, ¿qué dice Isaías 118, 22? Vamos a leerlo ahorita mismo. Y estamos en Salmos 118, 22, ¿qué dice? Voy a leerlo desde el 21. Dice así: te alabaré porque me has oído. Me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores. Oiga. Te alabaré porque me has oído. Y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. A ver, ¿quiénes son los edificadores? Le pregunto a usted, ¿quiénes son los que están edificando? Los que saben edificar. ¿Quiénes son supuestamente? Y la piedra que desecharon los edificadores, ¿cuál es esa piedra? ¿Por qué la desecharon? ¿Y por qué se convirtió en la cabeza del ángulo? Son preguntas que yo me estoy haciendo. Vamos a ver de nuevo. Me voy a poner un poco de pie ahorita. Este salmo se cree que lo escribió el rey David. Dice: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. ¿Quién? La piedra que desecharon los edificadores le fue para salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo dice el rey David. Probablemente este Salmo 118 es muy probable que lo haya escrito el rey David. Entonces regresamos, mis queridos oyentes, póngale mente. Vamos a regresar a Primera de Pedro, que es donde yo estoy leyendo, y quiero compartir algo muy importante con todos ustedes. Amigos, acabo de regresar a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 6, donde dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él, dice aquí Pedro, no será avergonzado. Pero esto que te estoy hablando, que Pedro dice, es lo que acabamos de leer ahorita en el Salmos de David, el 118 versículos 21 y 22. Sigue hablando Pedro, dice: para vosotros pues, los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y te dice Pedro que esto es Salmos 118, 22. Ok, esos que desecharon a Jesucristo, esos que no creyeron en Jesucristo, dicen que esta es una roca y la desechan. Este no es, pero ahí mismo dice que esta que van a desechar va a ser la cabeza del ángulo. ¿Por qué? Porque ya se está hablando de un templo vivo, no un templo de piedra común. Dios es espiritual y es vivo, no es un templo muerto. Está hablando de nosotros, está hablando del Mesías, el que no cree en Jesucristo, no cree en el verdadero Mesías. Pero vamos a continuar. Y con eso también le estoy enseñando a usted que la piedra no es Pedro en sí. La piedra es Jesucristo. Es la piedra que desechó todo el mundo. O el que no cree en Cristo, los judíos, los que creen en otros dioses, lo han desechado a Cristo. Lo creen unos que es un profeta, pero no que es Dios. Los testigos de Jehová
creen que es hijo de Dios, pero no creen que es Dios. Y Jesucristo, mis hermanos, es el Mesías. Jesucristo es Dios. Hablando de lo que le acabo de decir ahorita, que Jesús mismo, Él es el templo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Vamos a leer Isaías capítulo 8, versículo 14 al 15. ¿Qué nos dice? Repito, Isaías capítulo 8, versículo 14 y 15. Entonces, Él, con acento, se refiere a un pronombre, es una persona. Entonces, Él será por santuario. Una persona va a ser el santuario, el templo. Pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. Un momento, óigase bien. Pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Óigase, aquí hay algo muy importante. ¿Quién pone un lazo? Un cazador, alguien que está cazando algo. ¿Por qué? ¿Y por qué dice entonces el 14, Él será por santuario? Está hablando de un santuario. Está hablando de alguien. Recordemos que Cristo mismo dijo, de cierto dijo que no quedará piedra, hablando del templo literal, de la casa, el templo, piedra sobre piedra sin que todo esto sea destruido. Y dijeron, si destruyeran el templo en 3 días lo levantaré. Y se estaban burlando de él. Ese es otro tema. Ese es otro tema, pero me estoy recordando ahora mismo. Aquí está hablando, entonces, mis amigos, de una piedra. ¿Quién es esa piedra? ¿Quién es esa piedra que dice que esa piedra, entonces Él será por santuario? La primer piedra del ángulo. Jehová mismo dijo que iba a poner una piedra. Aquí nos está diciendo Pedro, uno de los primeritos, de los primeros cristianos del mundo. Judío ortodoxo en aquel tiempo, judío, 100% judío, celoso de sus tradiciones, al igual que Pablo, un hombre que conocía y practicaba el judaísmo, un hombre que respetaba las creencias, una persona que esta persona era creyente del Antiguo Testamento porque todavía no existía el Nuevo Testamento. Ellos mismos iban a ser partícipes de estas escrituras que se llama ahora Nuevo Testamento. Esta misma persona está dando testimonio, identifica al Mesías de Israel y te manda a que escudriñes las escrituras antiguas en Isaías 28, Salmo 118, todo el libro de Isaías hace referencia al Mesías de Israel. Hermanos, para ello yo quiero compartir con ustedes Isaías 53, que es uno de los capítulos que no leen los judíos. Si usted es judío, Señor, a mí me gustaría que usted lea Isaías 53. He mandado yo a varios judíos a leer Isaías 53, porque cuando voy conduciendo en mi Uber o alguna carrera de Lyft, por lo general del aeropuerto me salen las carreras hacia donde están la mayoría de judíos. Se lo voy a nombrar ahora mismo. Northeast, Aventura. Del aeropuerto Aventura me he llevado a muchos judíos, aunque no todos hablan español, porque yo no hablo inglés. Cuando logro comunicarme con ellos, y algunos son muy amables y quieren compartir de Dios también, empiezan a dialogar conmigo. Pero cuando yo les pregunto de Isaías 53, nunca lo han leído. Para ellos es tema tabú. ¿Por qué razón, señores? No tiene que ser tabú leer las escrituras en Isaías 53. ¿Usted sabe lo que dice Isaías 53? Yo quiero compartirlo con todos ustedes. Abran su Biblia. Vamos a leer y voy a quedarme en Isaías 8, Isaías 9, Isaías 53, 9, perdón, Isaías 53, 8. Dice Isaías 53 así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es una pregunta.
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién quiere que Jehová entienda y quién no va a entender? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, persona, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Será este verdaderamente la roca desechada de la que estamos hablando? La piedra de tropiezo para muchos. Dice que va a ser despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos, dice la Biblia. Estoy en Isaías 53:4. Dice: ciertamente llevó él, con acento de persona. No es el pueblo de Israel, señores. No es como les han dicho que representa al pueblo de Israel, y le voy a decir por qué. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. ¿Cuántos azotes le dieron a Jesús? Le pregunto. Le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién estoy hablando? Pareciera que estuviera hablando del Nuevo Testamento. Esto es Isaías 53. Voy por el capítulo 7, donde terminé ahorita. Dice: enmudeció y no abrió su boca. Se refiere al Mesías. Isaías habla del Mesías, no da el nombre, pero da a entender acá mismo de que es una persona. Ahora el versículo 8, que es donde voy a hacer énfasis, del 8 en adelante, dice: por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Qué significa? Lo metieron preso y le hicieron un juicio y fue quitado. ¿Cómo quitado? Y su generación, dice, ¿quién la contará? ¿Cómo alguien que muere va a tener generación? ¿Cómo es posible? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. O sea, lo desvivieron. Sí, Señor, lo desvivieron. Fue cortado, dice, de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Cuál es el pueblo de Isaías? El pueblo de Israel. Aquí Isaías está hablando por la rebelión de mi pueblo. Si usted es judío, Señor, usted es un rebelde. Si usted no cree en Cristo, usted es un rebelde. Aquí es la Biblia la que te está hablando, no soy yo. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Oiga, qué maravilloso. No hubo engaño en su boca. Él dijo lo que era y era verdad. Y por eso mismo fue asesinado. Por eso mismo fue desvivido, mi querido amigo. Y con todo eso, versículo 10 dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte,
y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿De quién está hablando? Parece el Nuevo Testamento, parece que está hablando de Jesucristo, está hablando del Mesías de Israel. Jesucristo es su nombre, querido amigo. Continuaremos viendo si es verdad o mentira. Quédese con nosotros en este su programa, Trabajando y Ganando Almas. Recuerde que puede escribirnos a trabajandoyganandoalmas@gmail.com. trabajandoyganandoalmas@gmail.com. Pero si usted es, amado amigo, de los que todavía no cree, no entiende, le voy a leer algo maravilloso. Isaías capítulo 9 habla del nacimiento y reinado del Mesías. Vamos a leerlo sin decir nombres. Dice así, capítulo 9 de Isaías: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, a aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esos, amigos, somos nosotros, los que los israelitas, los judíos, nos llaman a nosotros, que nosotros, las personas comunes que no somos de sangre israelí, no somos israelitas, nos llaman gentiles. En aquel tiempo éramos despreciados, y todavía muchas veces por sangre y por cuestiones de raza. Pero entonces aquí Isaías dice en el versículo 9 del capítulo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Por eso nosotros los cristianos hemos visto la luz que está hablando Isaías. Pero sigue hablando y dice el versículo 6, ¿por qué nosotros vimos gran luz? A ver, vamos a ver. El versículo 6 nos lo responde, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando del Mesías. El Mesías que para nosotros es la piedra viva, la principal piedra del ángulo para edificar el templo vivo del Señor, donde cada uno de los cristianos somos una piedra viva. Pero en esta piedra se tropiezan, caen como lazo aquellos que no creen en esta piedra, aquellos que no creen en este Mesías. Van y están todavía en el mundo esperando a un Mesías. Piensan y creen que el Mesías no ha llegado, pero el Mesías ya llegó. Y les voy a mostrar una cosa, mis queridos oyentes. Quiero decirles que este programa me nació, me dieron el deseo de hacerlo, uno, por un primo que tengo. Este primo empezó a escuchar a rabinos, y él todavía no ha aceptado a Jesucristo, y me habló mucho de los judíos y diciendo que ellos tenían la verdad, y en cierta manera la tienen, porque nuestra base es judía. Nosotros le creemos a los judíos, a Pablo que era judío, a Pedro que era judío, les creemos, y porque les creemos a los judíos, creemos en el Antiguo Testamento, creemos en las Escrituras, sabemos que un judío que vino al mundo como hombre, Dios vino al mundo como judío a través de Jesucristo, y por eso amamos al pueblo de Israel. Bendito sea Israel, bendito sean los judíos, alabado Dios eterno y su gente. Amigos, yo decía, Señor, ¿cómo hago yo para evangelizar a un judío? He hablado con judíos acá manejando en mi Uber, en mi Lyft,
llevándolos de un punto a otro, los amo en el amor de Cristo. Pero entendí también de que nuestro Señor, Él mismo había puesto un espíritu de sueño en esta gente. ¿Dónde? En Isaías, capítulo 29, el versículo 9 en adelante, específicamente el 10, habla de la ceguera espiritual. Dice el versículo 10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos. Oiga bien, y cerró los ojos de vuestros profetas y vuestros videntes. ¿Quiénes son los profetas y videntes de ustedes, pueblo Israel? Son los rabinos, los que enseñan la Torá. Bueno, aquí dice la palabra del Señor, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si dieran al que sabe leer y dijeran, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y se te diera el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. O sea, señores, los judíos que se van a tropezar con la piedra, los que desprecian a Jesucristo, los que no creen en su nombre, están ciegos por la palabra de Dios, porque les gusta la mentira. Dios mismo los tiene cegado, pero esto, mis amados amigos, no va a ser eterno, porque vamos a ir a Zacarías, capítulo 12, el versículo 4, dice, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Oiga bien, sobre la casa de Jehová, de Judá, abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Pero ¿cuáles ojos va a abrir? Los que cerró en Isaías. Este pueblo va a empezar, va a ver. Y espero que este programa ya empiece a abrirle los ojos a todos ustedes, porque ya estamos en el tiempo. Cuando leemos en Zacarías capítulo 12, habla de la liberación futura de Israel. Dice profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. ¿Ok? En el versículo 10, el capítulo 12 de Zacarías, capítulo 12 de Zacarías, versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Cómo? Oiga, esto es importante. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Momento, ¿quién está hablando? Dice, profecía de la palabra de Jehová. Habla Jehová, Señor, Jehová del Antiguo Testamento. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, porque por gracia sois salvos, dice Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. Este espíritu de gracia va a ser derramado sobre el pueblo de Israel, sobre cada israelí. Sus ojos van a ser abiertos, y dice mi hermano, que ustedes van a ver al que traspasaron. Esta profecía de Zacarías probablemente son 1000 años antes de que naciera Jesucristo. Habla Jehová y dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Dice, se lo voy a leer completo el 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Cuándo lo traspasaron? ¿Quién lo traspasó? Dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón, eso no lo sé. En el valle de Megiddo, ustedes sabrán, israelíes, o ese es otro tema que vamos a profundizar. Pero aquí se está hablando de que la ceguera que ustedes tienen, que por eso no entienden ahorita, ya es el momento, estamos en el tiempo de que Dios ahora va a derramar el espíritu de gracia, y dice que ustedes van a entender quién es este que ustedes mismos traspasaron. El mismo pueblo de Israel que traspasó a Jesucristo, van a entender que sí, Señor, que Jesucristo es al que ustedes han traspasado, que Jesucristo es la piedra angular, Jesucristo es la piedra viva, Jesucristo es el templo, Jesucristo es el niño nacido del capítulo 9, Jesucristo mismo, y se lo voy a leer, mi hermano. Dese cuenta usted quién es el Mesías de Israel. Capítulo 9 dice: porque un niño nos es nacido, un niño nos es nacido, dice, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el Mesías, el que murió en el capítulo 53, que fue juzgado, fue llevado a juicio y fue asesinado, fue azotado, y él llevó nuestros pecados. Ese es el Mesías de Israel, ese es el Mesías en que creo, ese es el Mesías, mi hermano, que hoy te está llamando y te dice: quiero darte la vida eterna. Quiero darte vida eterna. Te estoy llamando. Si oyes hoy su voz, no endurezcas su corazón. Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador, y serás salvo tú y tu casa, mi hermano. En este momento, si tú quieres recibir a Cristo como tu Mesías, si tú quieres recibir al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, levanta tu mano al cielo y dile al Padre eterno: Señor, reconozco que soy pecador, creo que Jesucristo, Señor, murió por mí, te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, el cual recibo como mi único Señor y Salvador, Padre eterno. Perdona mis pecados, apunta mi nombre en el libro de la vida, Señor. Reconozco que Él es el Mesías, Jesucristo es el Mesías. Oh Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu misericordia, porque poco a poco vas abriendo los ojos de tu pueblo. Gracias te damos, mi Dios eterno. Hermano, si hoy tú has recibido a Cristo, hazlo público. Busca una iglesia de sana doctrina. Escríbeme si quieres mayor información. Trabajando y ganando almas @gmail.com. Trabajando y ganando almas @gmail.com. Hermanos, hemos llegado a la parte final del programa. Les espero en otro programa. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Agradecemos al Padre en el nombre de su Hijo Jesús por haber transmitido un capítulo más de su programa Trabajando y Ganando Almas. Gracias por su atención.